Hola chicos, hoy vamos a repasar las fuerzas. En inglés, forces. We have two types of forces, non-contact forces and contact forces. In non-contact forces, you don't need to touch anything to exert the force. In contact forces, you need to touch the element to have the parts in contact to make the force, ¿vale? Entonces, las fuerzas, tenemos fuerzas de no contacto en las cuales no hay que tener contacto para llevar a cabo la fuerza y las fuerzas de contacto donde sí se necesita un contacto para llevar a cabo la fuerza. Okay, in non-contact forces we have magnetism and gravity, and in contact forces we have friction and buoyancy. ¿Vale? Dentro de las fuerzas tenemos fuerzas de no contacto. En las de no contacto encontramos el magnetismo y la gravedad. En las de contacto encontramos la fricción y la flotabilidad. Magnetism is a non-contact forces that consist in the force of attraction or repulsion towards a magnet. El magnetismo consiste en la fuerza de atracción o de repulsión hacia un imán. This force is exerted through the magnetic field. Esta fuerza solo puede desarrollarse en lo que se denomina campo magnético, que es el área en el cual el imán tiene su capacidad de ejercer la fuerza, es decir, de atraerlo o de repelerlo. ¿Vale? Entonces, repito, el magnetismo es la capacidad de atraer o de repeler un objeto hacia un imán. Esta fuerza solo tiene lugar en el campo magnético. Magnetism is a force of attraction or repulsion towards a magnet. This force can only be exerted through the magnetic field. Vale. Gravity. Gravity is a force of attraction between different elements. ¿Vale? Gravedad es la fuerza de atracción entre distintos objetos y elementos. The most typical gravity force is the force that attracts people to the center of the earth and get us hauled into the earth. La fuerza más común, el ejemplo más común de la gravedad es el núcleo de la Tierra que atrae todo lo que hay sobre la superficie terrestre hacia él, evitando que flotemos en el aire, ¿vale? Gravity is the force of attraction between different objects. The most common is the nucleus of the earth that attracts everything to it. In contact forces, we've got friction and buoyancy. Friction is a force that happens when two objects rub together and make objects speed or slow down. ¿Vale? La fricción es una fuerza que se genera cuando dos objetos entran en contacto y se frotan normalmente y que puede suponer que los objetos vayan más deprisa o más despacio. The most common example is a parachute. When the cloth hits the air, the speed slows down. ¿Vale? El ejemplo más común es un paracaídas. Cuando la tela se mezcla y se junta con el aire, crea una fuerza que lo que hace es reducir la velocidad de la persona que cae. The other force is buoyancy, which is an upward force that acts against gravity and permits the objects to float. La otra es buoyancy, la flotabilidad. Es una fuerza que actúa en el sentido contrario de la gravedad, permitiendo que los objetos puedan flotar. ¿Cómo? Pues ya lo veremos el próximo día. Repaso rápido. There are two types of forces, non-contact forces like magnetism and gravity, and contact forces like friction and buoyancy. Magnetism is a force of attraction or repulsion towards a magnet. And gravity is a force that attracts objects between each other. In contact forces, we've got friction, which is a force that happens when two objects rub against each other and can make objects go slower or speeder or more speed. And buoyancy, which is the ability to float and is a force that acts against gravity. Vale, fuerzas. Último repaso, pueden ser de no contacto o de contacto. Las de no contacto son el magnetismo, que es la atracción o la repulsión de un objeto hacia un imán dentro del campo magnético, o la gravedad, que es la fuerza, la relación que atrae los objetos unos hacia otros. En fuerzas de contacto tenemos la fricción, que es
la fuerza que tiene lugar cuando dos objetos se tocan y que puede hacer que los objetos vayan más deprisa o más despacio, y la flotabilidad, que es la habilidad de los objetos para flotar, que es una fuerza que surge en los líquidos y que va contraria a la gravedad. Este es el repaso. Ya sabéis, si todavía tenéis dudas, no tenéis más que escribirme y yo os las resuelvo. Un besito, chao y feliz semana.